Estamos en Gemore Rosh Hashanah, Chof Hei Amud Beis 25b, el comienzo del tercer capítulo de la Gemore. Y esta es la última Mishnah, la última enseñanza que habla sobre el tema del testimonio de los testigos y del Beis Din, del juzgado, que vieron la luna, no vieron la luna, etcétera, para declarar el comienzo del nuevo mes. Después vamos a empezar a hablar ya sobre las leyes del Shofar y Rosh Hashanah en particular. La Mishnah dice así: Ra'u Beis Din v'chol Israel. Vieron la luna, el Beis Din, el juzgado. Acá no dice a qué juzgado se refiere. Los comentaristas dicen que estamos hablando de un juzgado de 23 jueces. Vamos a ver más adelante que existe un juzgado de 3 jueces también, pero aquí estamos hablando de 23 jueces. Si fuese el juzgado mayor, diría Beis Din HaGodel, el gran juzgado, son 71 jueces, pero aquí estamos hablando de 23. Y todo el pueblo judío, es decir, todo el mundo vio la luna, todas las personas vieron la luna. Nechkeru Ho'eidim, fueron examinados y analizados los testigos. La Gemore más adelante va a preguntar: si ya lo vio todo el mundo, ¿para qué querés testigos? Esto va a ser parte de la pregunta del Talmud propiamente dicho, la Gemore. Y no tuvieron el tiempo de decir el Beis Din, declarar Mekudash, es decir, santificado el mes, comenzó el nuevo mes, no dio el tiempo, hasta que oscureció. Areizeme Ubar. He aquí, este mes está, entre comillas, embarazado, es decir, este mes va a tener 30 días y el día número 31 va a pasar a ser el número 1 del próximo mes, a pesar de que todo el mundo vio la luna. Y la Gemara va a explicar esto. Próxima ley, próximo din en la Mishnah: Ra'u Beis Din Bilvad. Solamente vio la luna el juzgado, no todo Israel, como dijo antes, solamente el juzgado, y no hay testigos, porque nadie la vio, que vengan a testificar en el juzgado. Ya'amdu Shnaim, juzgado de vuelta 23, que se levanten dos, o sea, dos de los jueces que vieron, Veya'idu Bifneim, y que testifiquen frente al resto de los jueces. Si estábamos hablando de 23, un juzgado de 23, pues entonces tenemos 21 jueces y 2 testigos que vieron la luna. Que digan el resto de los jueces: santificado y santificado. En otro lugar, la Gemara explica, en Sanedrin, que el juzgado para declarar el comienzo del nuevo mes puede ser un juzgado de 3 jueces, como vamos a discutir también más adelante en la Gemara. Entonces, con 21 jueces alcanza y sobra, 2 jueces testifican y el resto declaran Mekudash, el nuevo mes comenzó. Próximo din en la Mishnah: Ra'u Shloisha. Acá hay 3 jueces que vieron la luna. Vehen Beis Din. Estos 3 son un Beis Din, son un juzgado. No hay testigos, solamente 3 personajes, que estos 3 mismos son el juzgado. Yamdu Ashnaim, que se levanten 2 de estos 3 jueces. Veyoshivu Mechaveireyem Etzel HaYochid, y que pongan, sienten literalmente de sus compañeros, es decir, quienes todavía no llegaron a ser el mismo nivel de juzgado, diferentes tipos de jueces, diferentes tipos de juzgados, mumje l'rabim, experto para la mayoría, hedioit, simple, etc. El punto es que tomen a otras 2 personas que no vieron la luna, simplemente otras 2 personas, y los sienten junto con el que ya es un juez, el yochid, el único que ya es juez, veya'idu bifneim, estos 2 que antes eran jueces ahora sean testigos, testifiquen frente a estos 3, el yochid, el experto, digamos, que estaba de antes, único, más los otros 2 que trajeron, Mekudash, y que este juzgado de 3 jueces diga santificado, es decir, que determinen el comienzo del nuevo mes, porque una persona única no es creíble por sí misma, no puede declarar el comienzo del nuevo mes, estando solo necesita 3, y el Talmud va a explicar por qué. Esta es la Mishnah. Pregunta la Gemore: Lama lile Mishnah Ra'u Beis Din v'chol Israel. ¿Por qué era necesario decir en la Mishnah que lo vio el Beis Din? Estamos hablando de 23 jueces, y además también vio Kol Israel, todo el pueblo judío. Si hay 23 personas que ya lo vieron, son 23 jueces, alcanza. ¿Para qué querés decir además Kol Israel, que todo el pueblo judío también vio la luna? Explica la Gemore: Itztrich. Esto es necesario, tanto decir Beis Din, que el juzgado lo vio, 23 jueces, y además de decir que el pueblo judío lo vio.
Salco daitoch amino, podrías haber pensado, oh, il brau Beis Din bechol Israel, por cuanto la luna la vieron el Beis Din, el juzgado, y todo el resto del pueblo judío, y farsemallah, es algo público que el nuevo mes empezó. ¿Qué significa vieron la luna? Vieron la nueva luna, el nacimiento de la nueva luna. Quiere decir que efectivamente empezó el nuevo mes. Y esto es algo público, lo vio todo el mundo. Y por lo tanto, no podemos decir, no empezó el nuevo mes. Mañana empieza el nuevo mes. Ahí no nos dio el tiempo para declarar Mekudash, que empezó el nuevo mes, entonces mañana me empezó. ¿Cómo mañana? Si ya lo vio todo el mundo. Empezó hoy. Kamash Malan venía a aprender, incluso si lo vio el Beis Din, e incluso si lo vio todo el pueblo judío, es algo público. No, señor. No vamos a aceptar esto. Mañana va a empezar el nuevo mes. Vamos a ver más adelante por qué. El punto es que solamente se hace Kiddush HaChodesh durante el día. Y si ya es de noche, no se puede hacer Kiddush HaChodesh, no se puede santificar el nuevo mes. Vamos a verlo más adelante en la Gemara. Pero el punto es, entonces, que tiene que decir tanto el Beis Din como Kol Israel, incluso si es algo público y todo el mundo sabe que ya empezó el nuevo mes, por cuanto no nos dio el tiempo para declarar el nuevo mes, mañana va a empezar. Este mes va a ser un mes de 30 días y el mes que viene empieza mañana. Continúa la Gemara preguntando, por cuánto ya dijimos en la Mishnah, el texto de la Mishnah, es un problema. El texto dice que lo vio a la luna, el Beis Din, el juzgado, y todo el pueblo judío. Pregunta la Gemara, ¿para qué querés indicar en la Mishnah que también fueron examinados los testigos? ¿Qué me importa? Si ya lo vio todo el mundo en la luna, ¿qué testigos? ¿Para qué querés testigos? Todo el pueblo judío lo vio. Ajika Amar. Esto es la forma correcta de leer el texto de la Mishnah. Inamei nechkeru ha'eidim. O, este es Inamei, o sea, este caso o este otro caso fueron examinados los testigos. Entonces volvemos a la primera línea de la Mishnah. Raú Beis Din vio el juzgado la luna, Bechol Israel y todo el pueblo judío. O, otra opción, nechkeru ha'eidim. No lo vio el Beis Din. No necesariamente lo vio todo el pueblo judío, sino que solamente se examinaron los testigos y fueron correctos los testigos, solamente que, continúa la Gemara, volvemos abajo ahora, la línea que empieza Eidim, lo ispiku, lo imar mekudash, no alcanzó el tiempo para decir mekudash, santificado el mes, hasta que oscureció, y por lo tanto este es un mes que va a estar embarazado, va a tener 30 días, el mes que viene empieza mañana. Continúa la Gemara preguntando, ¿por cuánto la Mishnah dice hasta que oscureció? No alcanzó el tiempo para decir Mekudash, santificar el mes, hasta que oscureció. Y la Mishnah dice, automáticamente el mes empieza mañana, este mes tiene 30 días, el mes empieza mañana. ¿Para qué necesitas enseñar que hubo que examinar a los testigos? Es totalmente innecesario. Por cuanto ya estamos diciendo que el Beis Din lo vio, todo el pueblo judío lo vio, e incluso de esa manera, si todo el mundo lo vio, es Pirsum, es algo totalmente público que el mes nuevo empezó y sin embargo mañana vamos a declarar el nuevo mes y no hoy. Bijlal, en general, ¿para qué necesitas? En absoluto no necesitas decir Hakira Sa'edim. De vuelta, si incluso en un caso totalmente público, igualmente mañana declaramos el nuevo mes, en un caso en el cual no fue público, solamente se examinaron los testigos, obvio que si no alcanzó el tiempo, mañana va a empezar el nuevo mes. Es algo obvio, porque en el primer caso era público e igual no le prestamos atención. En este caso no es público y es obvio que no le vamos a prestar atención. Si no dio el tiempo para declarar el nuevo mes, pues el nuevo mes empieza mañana y otra cosa. Entonces, esta es la pregunta de la Gemara. Lama lile misne hakira sa'idim klal. ¿Por qué es necesario decir en la Mishnah que efectivamente existe un caso en el cual examinamos a los testigos, no nos dio el tiempo y mañana empieza el nuevo mes? ¿Para qué? Es un Kalva Hoimer, por así decirlo. Aprendemos de otro caso más grave. Responderá Gemara, Itzrich, lo necesitas. Salca de Tajamina, podrías haber pensado, Tibi hakira sa'idim ketchilas din. Podrías pensar que el análisis y la examinación de los testigos es como el comienzo de un juicio. Ahí empieza, digamos, todo el caso.
Y cuando el Beis Din dice, el juzgado dice santificado, santificado, es decir, efectivamente declaran el comienzo del nuevo mes, esto es Gmar Din, es el final de este juicio. El juicio comienza, el caso comienza, digamos, con el análisis, examinación de los testigos, y el caso termina con el Beis Din declarando Mekudash, Mekudash, V'lekachi Beleilio. Y de esa manera, si decimos que el caso comienza con los testigos y termina con la declaración del Beis Din, Mekudash, Mekudash, entonces también podés decir Mekudash, Mekudash a la noche. Por cuanto ya empezaste el juicio de día, lo podés terminar a la noche. Midide Abadin Mamoines, como funciona también con los casos económicos. De Tnan, porque aprendimos en la Mishnah en Sanedrin en otro lugar, Dine Mamoines Dan Bayoim, los casos económicos, de asuntos de préstamos, etc., se juzgan durante el día, Vegombrin Balailo, y los terminamos a la noche. A pesar de que no existe, como vamos a ver más adelante, Mishpat, juicios de noche, el Beis Din no se sienta de noche para empezar un juicio, pero sí para terminarlo. Si el juicio empezó de día, se puede terminar de noche. Entonces, si el Hakira Sa'edim, la examinación de los testigos, fue durante el día, se puede decir Mekudash, Mekudash a la noche. Si el juzgado vio la luna, el primer caso, el juzgado vio la luna y Kol Israel vio la luna, pero no hubo testigos, nunca empezó el juicio de día. Entonces a la noche no se puede hacer nada. No hubo tiempo, para declarar el mes durante el día, pues automáticamente mañana va a empezar el nuevo mes. Pero si existió Hakira Sa'edim, y este es el segundo caso de la Mishnah, si existió Hakira Sa'edim, existió examinación de testigos, y eso fue durante el día, solamente que lo ispiku, no dio el tiempo, no alcanzó el tiempo para declarar el mes durante el día. Por cuanto el juicio empezó de día, podríamos pensar que se puede terminar de noche, como es con Dinema Moines, y acá podríamos pensar que también determinamos y santificamos el mes a la noche, por cuanto el juicio empezó del día. Kamash Malan, vení a aprender. No lo vamos a hacer. Por eso la Mishnah dice Hakira Sa'edim. Por eso la Mishnah tuvo que agregar, por así decir, el pedacito de análisis de los testigos, incluso si eso ocurrió durante el día, pero no alcanzó el tiempo para decir Mekudash, Mekudash, no vamos a santificar el comienzo del nuevo mes mañana. Pregunta la Gemara, imagíname, ¿y por qué no podemos terminar el juicio durante la noche? ¿Cuál es el problema? Omar Kra, es un versículo. El versículo entero comienza Tiku bajo de Shoifar, el Salmo, Tiku bajo de Shoifar, porque decimos Hageinu, toquen el Shoifar en el novilunio, cuando está en el día adecuado para el día de nuestra fiesta, en el día determinado para el día de nuestra fiesta, y continúa el versículo, que es una regla para Israel, es un mishpat, es un juicio para el Dios de Jacob. Toda esta idea del Beis Din, el juzgado declarando el comienzo del nuevo mes, es un mishpat, es un juicio. Eima sabe Hoik, ¿cuándo realmente es una regla? Decimos, listo, empezó el nuevo mes, Big Mardin, cuando termina el juicio, obviamente. Si no termina el juicio, o sea, si el Beis Din todavía no declaró Mekudash, Mekudash, pues entonces no es un Hoik, no es una regla, no es una cuestión establecida que comenzó el nuevo mes. ¿Y cuándo entonces de vuelta? Eima sabe Hoik, cuando declaramos que esto es una regla, efectivamente empezó el nuevo mes, Big Mardin, cuando termina el juicio, Bekakalilei Rahmana Mishpat. Y la Torah llama a esto un Mishpat. Israel Mishpat le Yaakov. Es una regla para Israel. ¿Cuándo es una regla para Israel? Cuando hay un Mishpat. Ma Mishpat Bayoim. ¿Cómo es todo Mishpat? Tiene que ser durante el día. Todo juicio tiene que ser durante el día. Rashi trae que esto lo aprendemos de las reglas de Nehales, de las reglas de herencias. La Torah dice: todo el concepto de herencias es un mishpat también, es un juicio. Y la Torah dice: y será en el día en que legue a sus hijos. Entonces un mishpat tiene que ser de día, los juicios tienen que ser de día, no de noche. Entonces en nuestro caso, al respecto de la declaración del comienzo del nuevo mes, también tiene que ser durante el día. A pesar de que empezó en el día, no puede terminar de noche. Mekudash tiene que ser dicho de día. Bien. Continuamos el análisis de la Mishnah. La cita, la Gemore a la Mishnah. Si el Beis Din solo vio, ya terminamos el caso de Kol Israel, todo el pueblo judío. Ahora estamos en otro caso. Si el Beis Din vio la luna, entonces que se levanten dos. Estamos hablando de un Beis Din de 23, un juzgado de 23 jueces.
que se levanten dos y que testifiquen frente al resto. Pregunta la Gemara, ¿por qué es esto necesario? ¿Por qué es necesario que dos de los 23 jueces que vieron la luna se levanten, o sea, se dejen de ser jueces y se levanten como testigos frente a los otros jueces para declarar? ¿Por qué? Que no sea mayor la importancia de escuchar, o sea, el testimonio propiamente dicho, porque en la práctica, ¿qué hacían estos otros dos jueces que ahora se transformaron en testigos? ¿Qué hacían? Declaraban, hablaban, y el resto del juzgado escuchaban. Que esto no sea mayor que reía. El resto del juzgado vio a la luna. Entonces es más importante escuchar a los testigos que efectivamente ver el caso con los propios ojos. ¿Cómo puede ser? Omar Abizeira, dice Abizeira, que no, yo te voy a explicar. El Beis Din vio la luna a la noche. Y a la noche no hay testimonios, no hay testigos, no hay jueces, no hay nada. Entonces todo lo que vieron, digamos, no tiene valor. Por cuanto lo vieron de noche, no tiene valor. Es mañana. Tienen que venir durante el día, tienen que venir testigos y declarar. Este es el caso y por eso es que se tienen que levantar dos testigos, dos jueces y transformarse en testigos para declarar frente al resto del Beis Din. Por cuanto se vio todo esto de noche, no tiene valor, por así decir, tiene que ser de día. Continuamos con el próximo caso. El próximo caso es un poco más complicado. Ahora tenemos un juzgado de 3, nada más, que vio la luna. Raúl Shloisha, la Gemara cita a la Mishnah. Raúl Shloisha ben Beis Din. Lo vieron 3, este es el texto de la Mishnah. Lo vieron 3 a la luna y son un juzgado. Yamdu Shnaim v'yeshivu mechaberem etzel hayochid. Que se levanten 2 de estos 3. Que se levanten otras 2 personas, se sienten con este juez único que quedó, y 2 de los jueces se transforman en testigos y testifican frente a los nuevos 3 jueces, de los cuales uno de estos 3 jueces vio la luna y los otros 2 son 2 personajes que no vieron la luna, que simplemente ahora se transformaron en jueces. Pregunta la Gemara, ¿por qué? ¿Por qué es necesario poner otros 2 jueces? Volvemos a la misma pregunta de antes. Hanami, aquí también, digamos que no es más importante el testimonio, escuchar, que ver. Acá los 3 jueces vieron la luna. Y si me vas a decir a Hanami que con Shora'u Balailo, y si me vas a decir igual que antes, como dijo Rabbi Zeira en un par de líneas atrás, que los 3 jueces vieron la luna de noche y por eso es necesario un testimonio, etc. Entonces, al fin y al cabo, es el mismo din. En la misma ley, el caso de los 3 jueces o el caso de los 23 jueces. Y esta es una pregunta de Hainu Hach, esta es la misma, es una pregunta contra la Mishnah. No podés traer encima la misma Mishnah 2 veces el mismo din, la misma ley, a menos que obviamente tengas una razón por la cual hacer esto. Alguna diferencia tiene que haber entre estos 2 casos, pero si la solución de ambos casos es que el Beis Din, el de 23 primero y el de 3 en otro caso, ambos juzgados vieron la luna durante la noche y por eso que al otro día tienen que venir y testificar, etc. Al final es el mismo caso. ¿Qué me importa si eran 23 jueces o 3 jueces? Al fin y al cabo en un Beis Din, en un juzgado, eran jueces. Y esos jueces se transforman en testigos frente a los otros jueces. Ok, hubo que agregar en el segundo caso de los 3 jueces otros 2 personajes para que sean parte del juzgado. Pero al fin y al cabo es lo mismo. Entonces, ¿por qué me lo repetís? Quiere decir, y esto es lo que va a asumir la Gemara y esto es lo que va a explicar la Gemara, quiere decir que el caso de los 23 jueces que vieron a la noche, eso es un caso. Por lo tanto, 2 jueces se transforman en testigos y al otro día testifican frente al resto de los jueces. Y el caso de los 3 jueces me viene a enseñar otra cosa. ¿Tiene algún otro tipo de indicación? ¿Cuál es la indicación del caso de los 3 jueces? Seifa itztrecholei. No, señor, dice la Gemara. No me vengas a decir que es el mismo caso que el caso anterior. 23 jueces, 3 jueces, todo lo mismo. No, señor. Este nuevo caso de los 3 jueces es importante por sí mismo. ¿Cuál es la enseñanza? De Eina Yochid Neeman al idea Atzmoy. Un juez único no es creíble por sí mismo para ser juez y declarar el comienzo del nuevo mes. Vos podrías pensar lo siguiente. Hoy el Taño, acá dice Tanan, pero en las correcciones de los textos dice Taño, por cuánto estudiamos en una braisa. No se olviden que es aquello que quedó fuera de la Mishnah.
lo siguiente, que estudiamos en una braisa, esta braisa está en Sanedrin, Dine mamoines bishloisha, los casos económicos son con tres. Tres jueces se necesitan para juzgar un caso económico, este le prestó al otro, etc. Pero si se trata de un juez experto, públicamente hablando, todo el mundo sabe que este juez es un experto y recibió smija. Smija literalmente significa apoyar las manos. Desde Moshe Rabbeinu hasta una cierta época, en la época del segundo Beis Hamikdash, incluso, Rabbi Yehuda ben Baba es conocido en la historia, es uno de los 10 mártires, lo vimos hace poquitito en Yom Kippur, que se paró en una montaña y declaró una cantidad enorme de jueces, incluido Rabbi Meir. Quiere decir que existía smija, pasar el nombramiento de juez experto de generación tras generación, desde Moshe Rabbeinu, incluso hasta la época de la destrucción, ya posterior a la época de destrucción del segundo Beis Hamikdash. Sin embargo, en alguna época se interrumpió esto y se perdió esa tradición generación tras generación, literalmente desde Moshe Rabbeinu. Esto significa mumchel rabim, un experto, un juez que recibió smija, hoy en día no existe, recibió este nombramiento en una cadena ininterrumpida desde Moshe hasta ese juez en particular. Entonces, volvemos. Los casos económicos tienen que ser juzgados con tres jueces, pero si este juez era experto para el público, es decir, recibió esta smija, etc., puede juzgar un caso económico, de esto habla la Braisa, incluso solo. Hanami, aquí podríamos pensar que pasa lo mismo. Tenemos un juez que es un mumje, es experto, Nikache Beyehidi, que declara el comienzo del nuevo mes él solo. Kamash Malan, venía a aprender que no es así. No es así. Necesitamos tres jueces. Preguntará a Gemore, ¿y por qué justamente a Hanami fíjate, dice la Gemora, ¿por qué no alcanza con un solo juez experto? Fíjate, dice la Gemora, no tenés más experto en el pueblo judío que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu mismo, que recibió la Torá en el monte Sinai, etc. Y Dios le dijo a Moshe Rabbeinu, no podés empezar el nuevo mes, declarar el nuevo mes hasta que esté Aaron, tu hermano, junto con vos. Paréntesis, Toisus explica, en Beis Din Shokul no puede haber un juzgado balanceado, es decir, par. Por supuesto que ponían a otro más junto con ellos, un impar, que dice que hay tres jueces con los cuales se debe declarar el comienzo del nuevo mes. ¿Cómo sabes? Sí, porque está escrito, Dios le dijo a Moishe, y a Aaron, en la tierra de Mitzrayim, diciendo, este mes será para ustedes el comienzo del nuevo mes, etc. Quiere decir que Dios le dijo a Moishe y a Aaron. Y de vuelta, lógicamente hablando, en Beis Din Shokul no puede haber un juzgado balanceado par, el número de jueces par, por lo tanto agregaban uno más para ser impar, porque si discuten entre sí, uno dice así, otro dice así, el tercero es majría, el tercero va a decir, bueno, hacemos según la mayoría, etc. El punto es que claramente no puede haber un mumje, rabim, yohid, un experto público único para declarar el comienzo del nuevo mes. Y esto es justamente lo que nos está enseñando la Mishnah. Justamente este es el punto. Continúa la Gemore con una pregunta muy interesante. Esto viene a enseñarte lo siguiente. Momento. Acá tenemos un caso en el cual tenemos tres jueces que vieron la luna. Tres expertos, por así decir, que vieron la luna. Es una discusión en otro lugar si es necesario tres expertos. Bíblicamente hablando, si con tres personas simples que no sean expertos porque no tienen estas fijas, alcanza también. Dine Mamoines, sí, es un caso, una discusión amplia en la que van en otro lugar. Sanedrin. El punto es que acá tenemos tres jueces, de los cuales dos se transformaron en testigos. Eid Naase Dayan, el juez que quedó único, que quedó solo, él fue testigo, él podría haber sido testigo, y sin embargo se transformó en juez, porque es uno de los tres que está juzgando. La Mishnah debería haber dicho, los tres jueces, el Beis Din, vieron la luna, ninguno de los tres puede ser testigo, que traigan otros tres, los sienten ahí delante de ellos, sean testigos los tres jueces y ya está. Los que antes eran tres jueces que se transforman en tres testigos frente a un nuevo Beis Din, un nuevo grupo de tres personas que son los juzgados. Pero no es así. La Mishnah está diciendo,
dos de los jueces que fueron testigos se transforman en testigos y el tercer juez, que fue testigo, o podría haber sido testigo, continúa siendo juez. Entonces, la Meimra pregunta a la Gemara en la última línea de Jofei Amud Beis, 25b, de Eid Nase Dayan, que un testigo se puede transformar en juez, o aquella persona que era posible que sea testigo porque vio, se puede transformar en juez. Leima más bien se enteró que Rabbi Akiva, digamos que esta Mishnah nuestra en Rosh Hashanah no es según la opinión de Rabbi Akiva, de Taño, nos enseñó Rabbi Akiva en otro lugar, Sanedrin Sherrou Echot Sheora Gesanefesh, un juzgado que vio a una persona matar a otro. Dios le guarde. Pasamos a Vova Mudales 26a. El Sanedrin vio que una persona mató a otra. Miktsasanasu Eidim. Parte de este juzgado se pueden transformar en testigos y pueden testificar frente a la otra parte del juzgado. El Sanedrin son 71 ancianos. Umiktsasanasu Dayanen. Y la otra parte se vuelven en jueces. Dibre Rabbi Tarfon, no te lo quise Rabbi Tarfon. El Sanedrin tiene 71 ancianos. Y para juzgar un caso de Dinei Nefashois, un caso de pena de muerte, se necesitan 23 jueces. Entonces acá tenemos todo un Sanedrin, 71 personas que vieron un asesinato. Ellos lo vieron con sus propios ojos. ¿Qué hacen? Dos de esos 71 se transforman en testigos. Y por lo menos 23 de esos 71 se transforman en un Sanedrin, en un juez Sanedrin Ktana, en un pequeño juzgado, juzgan este caso y matan al tipo que asesinó. O sea, declaran pena de muerte según todas las condiciones necesarias, que hubo, de vuelta, testigos, que hubo advertencia, es todo en orden, digamos. Esto es lo que dice Rabbi Tarfon. Quiere decir que un Eid nace Dayan, un testigo, porque todo el Sanedrin vio, se transforman en jueces. Por lo menos 23 de todos estos que vieron. Esto es lo que dice Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Oimer dice Rabbi Akiva, Kula nasin Eidim, Veneid nase Dayan. Todos aquellos que vieron se transforman en, por lo menos, podrían transformarse en Eidim, testigos. Y un Eid, un testigo no puede ser nunca Dayan, nunca puede ser juez. Nunca puede ser juez. Nuestra Mishnah está diciendo que uno de los tres jueces que vio, ese, a pesar de que vio y podría ser testigo, que continúa siendo juez. Se queda en su función de juez. Y esto va contra lo que dice Rabbi Akiva. Ein Eid Nase Dayan. Un testigo no se transforma en juez. Va en contra de Rabbi Akiva. ¿Por qué? Paréntesis. ¿Por qué es que un testigo no se puede transformar en juez? Porque el testigo que vio el asesinato, de ninguna manera, que ese es el caso que trae acá la Gemara, de ninguna manera puede buscar, pensar algún mérito en el asesino. Nunca va a buscar una lógica por la cual este asesino en realidad no fue asesino. ¿Cómo que no? Yo lo vi con mis propios ojos. Ein Eid Nase Dayan. Un testigo, nunca puede ser juez. Ay, que me importa buscar el mérito, no buscar el mérito, porque está escrito Vixilu Ha'eida. La congregación se tiene que ocupar, el juzgado se tiene que ocupar de buscar el mérito de todas las personas. Dicen que este fue un asesino, pues entonces vamos a buscar la razón por la cual esta persona no podría ser asesino. Incluso, es interesante, Rabbi Akiva mismo dice en otro lugar en Makos, si yo hubiese estado junto con Rabbi Tarfon, un personaje interesante que son estos dos personajes, Rabbi Tarfon y Rabbi Akiva aquí discutiendo, si yo hubiese estado junto con Rabbi Tarfon en el Beis Din HaGod, en el gran juzgado, nunca hubiese llegado un caso en el cual se hubiese aplicado la pena de muerte. Y ahí en la Gemara de Makos se explica toda la cuestión. El punto es que Ein Eid Nase Dayan, siempre hay que buscar el mérito de la otra persona. Entonces, aparentemente nuestra Mishnah en Rosh Hashanah, que dice que un Eid Nase Dayan, uno de los jueces que fue testigo, se transformó en juez o continuó con su función de juez, va contra Rabbi Akiva, contra la opinión de Rabbi Akiva. Responde la Gemara, Filuteima Rabbi Akiva. No, yo te voy a explicar, incluso de acuerdo a la opinión de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva estaría de acuerdo con nuestra Mishnah. Adkan lo llama Rabbi Akiva Hasan. ¿Por qué? Rabbi Akiva dice allá. Es decir, acá explica que está en otro lugar en Baba Kama. ¿Por qué dice Rabbi Akiva que Ein Eid Nase Dayan, un testigo no se transforma en juez? El Abedin Nefashois. Esto se refiere a casos de pena de muerte. De Rahmano Amar Beshafto Eida Vitzilu Eida.
porque la Toira dice que va a juzgar la congregación. Congregación se refiere al Sanedrin, al juzgado, y va a salvar la congregación. Quiere decir que por cuanto la congregación misma vio, el juzgado mismo vio que este tipo mató a otro, no pueden encontrar un mérito en él. ¿Qué mérito? Si yo vi cómo mató. No tengo duda de que es un asesino y fue un asesinato, etcétera. Yo lo vi. Entonces, por cuanto la Torah dice el Sanedrin tiene que ocuparse de buscar el mérito de este tipo. Y el Sanedrin mismo vio que este tipo mató, no le pueden buscar ningún mérito. Entonces, en casos de pena de muerte, pero en nuestro caso, que no es un caso de pena de muerte, sino que es un caso de empezar, de declarar el comienzo del nuevo mes, incluso Rabbi Akiva está de acuerdo que Eid Nase Dayan, un testigo se puede transformar en juez. Hasta aquí es el comentario de la Gemore sobre esta Mishnah. Hay un Toises muy interesante, que no vamos a estudiar todo el Toises, solamente el último pedacito, en donde Toises explica que esta cuestión de Eid Nase Dayan, un testigo se transforma en juez, no es en todas las cosas iguales. Toises dice, cuando se trata de Eidus HaChodesh, del testimonio del comienzo del nuevo mes, que es una cuestión bíblica, entonces dice, un testigo que vio se puede transformar en Dayan. No hay problema. No hay problema. El testigo se puede transformar en Dayan, y como dijimos recién, incluso Rabbi Akiva estaría de acuerdo con esto. Cuando se trata de Kiyum Shtarois, cuando se trata de asumir y declarar que un determinado shtar, documento, es válido, y por lo tanto lo que dice el documento hay que ejecutarlo, una deuda o un casamiento, etc. Y esto, Kiyum Shtarois, asumir y declarar la validez de un documento, es algo de Rabbanan, es algo rabínico. Incluso Eidam Meyed Nase Dayan, incluso un testigo que testifica, en el caso anterior Eida Roye, un testigo que vio, el juez mismo vio la luna, se puede transformar en juez. El testigo el juez que antes era juez, él mismo vio, se transformó en testigo que vio la luna, continúa cumpliendo su función de juez. En el segundo caso, Kiyum Shtarois, para establecer que un documento es válido, Eidam Meyed Nase Dayan, incluso un testigo que testifica que él vio la firma, etc., este ya es suficiente, no importa, y como testimonio es válido igual, y esa persona misma puede ser Dayan, puede ser juez también. Y cuando se trata de Dine Nefashois, en caso de pena de muerte, incluso Eida Roye, una persona que vio, eso Ein Nase Dayan, no se puede transformar en juez nunca. Continuamos en la Gemore, una nueva Mishnah. Ahora cambiamos de tema. Ahora empezamos a hablar sobre el shofar. El shofar literalmente es un cuerno. Lo que pasa es que en la Toira, y esto es lo que vamos a discutir ahora, la palabra cuerno no hace referencia a cualquier cosa. Nosotros decimos cuerno nada más, el cuerno de vaca, cuerno de oveja, es todo lo mismo, pero en la Toira una cosa es un shofar, que más adelante, hoy no, pero más adelante se explica que es halul, es hueco. Un shofar es un tipo de cuerno y un keren es otro tipo de cuerno. Shofar en la halajá, shofar es kosher para tocar en Rosh Hashanah, etc. Y keren no es kosher para tocar en Rosh Hashanah. Y vamos a ver que aquello que se llama shofar también se llama keren. Pero aquello que se llama keren no necesariamente se llama shofar. Y justamente esta es la discusión. Vamos a la Mishnah. Chof Vov Amud Aleph 26a en la Mishnah. Kol la shofaris ksherim. Todos los shofaros, ya dijimos que shofar es algo que está hueco, pero esto lo va a decir más adelante la Gemara. Todo shofar, Rashi explica, tanto de carnero como de chivo, es kosher, sirve, es apropiado para tocar en Rosh Hashanah. Chutz mishel para, excepto el de la vaca. El de la vaca no sirve. Porque no es un shofar, es un keren. No es un shofar, lo voy a decir en hebreo directamente estas dos palabras, porque en castellano tenemos cuerno de esto, cuerno de lo otro. Shofar es un tipo de cuerno, keren es otro tipo de cuerno. Entonces todos los shofaros, que es el plural de shofar, son kosher, son apropiados, excepto el de vaca. ¿Por qué? Porque es un keren, no es un shofar. Omar Rabbi Yosi, dice Rabbi Yosi, ¿vale que los shofaros ni keren? ¿Acaso no son todos los shofaros
que se llaman también Keren. Yo dije en la introducción de esta Mishnah al revés, porque la Gemara va a decir esto. Todo shofar se llama Keren, pero no todo Keren se llama shofar. Entonces Rabbi Yossi está trayendo con las shofars Nikru Keren. El shofar también se llama Keren, y es correcto lo que dice Rabbi Yossi, como la Gemara misma va a decir, Shenema, por cuanto está escrito en su versículo de Yoshua. El versículo en Yoshua, cuando Yoshua conquista Jericho y la ciudad de Jericho, hay toda una ceremonia enorme durante varios días que el pueblo judío daba vueltas alrededor de la muralla de Jericho, que estaba seguro Mesugueres, estaba totalmente cerrada la ciudad de Jericho, era imposible entrar, era manula llegar a Eretz Israel, el candado, la cerradura de todo Eretz Israel, entrar en Jericho. El punto es que las murallas de Jericho caen tras que el pueblo judío tocó el shofar alrededor de la muralla de Jericho. Entonces, el versículo dice, cuando toquen el Keren a Yoivel, que vamos a ver más adelante que Yoivel se refiere a un carnero, el macho de la oveja. Y el versículo continúa, que Shamahem es Kol HaShoifar, cuando escuchen la voz del shofar. Entonces, Keren a Yoivel, el cuerno del carnero, lo estamos llamando Keren, y además se llama shofar. Entonces vemos que el shofar se llama Keren. Esto es lo que dice Rabbi Yossi. Este es el final de la Mishnah. Discusión entonces entre la primera opinión, Tanakama lo llamamos, el primer Tana, Rabbanan, y Rabbi Yossi. Para Rabbanan todos los shofar son kosher, menos el de vaca. Para Rabbi Yossi incluso el de vaca es kosher. ¿Por qué? Porque a pesar de que se llama Keren, también se llama shofar. ¿Qué problema hay? Y todo shofar se llama Keren. Entonces, Keren, shofar es todo lo mismo, dice Rabbi Yossi. Vamos a la Gemara. Shaper Kama Rabbi Yossi. Está muy bien lo que dijo Rabbi Yossi. Trajo un versículo claramente diciendo que Keren es shofar. El Keren también se llama shofar. Y el shofar se llama Keren y ya está. Es todo lo mismo. ¿Por qué dice Rabbanan que el de vaca no es kosher? Rabbanan, explica Rabbanan, Kol HaShofar es Ikru Shofar y Ikru Keren. Todos los shofar se llaman shofar y además se llaman Keren también. De para Keren Ikri, shofar lo Ikri. Pero el de vaca se llama Keren y no se llama shofar. No es igual de un lado para el otro, digamos. Todo shofar se llama Keren, pero no todo Keren se llama shofar. Dixiv, por cuanto está escrito, esto está en la braja, en la bendición que le dio el pueblo, dio Moshe Rabbeinu al pueblo judío en general y específicamente a la tribu de Yosef. Bechor shoirei hadar loy, al final de la Toira. Bechor shoirei, el primogénito, Yosef era primogénito de Rochel, la esposa de Jacob, una de las esposas de Jacob. Bechor shoirei hadar loy, el primogénito, el toro, tiene gloria, hadar loy, tiene su gloria. Bekarne re'em karnav, y los cuernos del re'em es el ciervo, que tiene unos cuernos grandes, que esos cuernos del ciervo tampoco son kosher para shofar, porque no son halul, no son huecos, son macizos, digamos. Bechor shoirei hadar loy, dice el versículo, el primogénito del toro, esa es la gloria que tiene él, es decir, la tribu de Yosef. Bekarne re'em karnav, específicamente hablando de Efraín, pero no importa. Y los cuernos del ciervo son sus cuernos. Entonces vemos acá que tenemos Shor, tenemos el toro y tenemos los Keren, Karnav, Keren, es decir, cuerno. Entonces el de vaca efectivamente se llama cuerno, como se llaman los cuernos del ciervo. Esto es lo que dice Rabbanan. Por eso el cuerno de vaca no sirve. Pero Rabbi Yossi, ¿qué hace Rabbi Yossi con este versículo? Ahora vemos claramente que los cuernos de la vaca se llaman cuerno, se llama Keren y no se llama shofar. Rabbi Yossi se llama Lejá de Paranamikri shofar. No, señor, hay otro versículo. El cuerno de vaca también se llama shofar, dixiv, por cuanto está escrito en los Tilim. Veseitiv Lashem mishor par, y que sea aceptada por Dios mi ofrenda mejor que shor par. Shor significa toro, par significa toro también. Shor par, dos veces la misma palabra. Pregunta Rabbi Yossi, im shor lama par, im par lama shor. Si se llama shor, toro, entonces ¿para qué lo llamamos par, toro? Y se llama par, toro, ¿para qué lo llamamos shor, toro? Esto es lo mismo. Shor y par significan lo mismo al fin y al cabo. El amai mi shor par, mi shoifar. ¿Por qué el versículo en los Salmos dice que sea aceptada mi ofrenda hacia Dios más que shor par? Porque las palabras shor par cuando las juntás es shoifar. Es decir, que mi ofrenda a Dios sea aceptada mejor todavía que el sonido de shoifar en Rosh Hashanah. Entonces vemos que
las palabras shor y par las juntamos y decimos que ellos tienen, shor y el par, que al fin y al cabo son lo mismo, simplemente uno más grande que el otro, son un cuerno y son un shoifar. Este es el versículo que utiliza Rabbi Yosi para probar que el cuerno de vaca también se llama shoifar. Ahora que Rabbi Yosi tiene una prueba de que el cuerno de vaca se llama shoifar, tenemos que mirar a Rabbanan. ¿Qué hace Rabbanan con esta prueba? Rabbanan, ¿qué drab más? No, Rabbanan explica en este versículo de otra manera. No está escrito tan claramente que shor, par, hay que juntarlos para formar shofar y decir que el cuerno de la vaca también es un shoifar. Esto no es tan pashut. Esta es la explicación de Rabbi Yosi. Pero Rabbanan explican como explica Rab Masna. Dice Rab Masna, de Amar Rab Masna, my shor par, ¿por qué el versículo dice que mi ofrenda sea aceptada mejor que un shor? Par, que al fin y al cabo son dos palabras que dicen lo mismo, shugadol que par. Es decir, un toro que sea tan enorme como un par, uno más grande que el otro. Que mi ofrenda sea mejor aceptada que un shor, un toro enorme que es tan grande como un par, una vaca gigante. Esta es entonces la discusión entre Rabbanan y Rabbi Yosi. Si el cuerno de vaca también se llama shoifar o no. Para Rabbanan no, para Rabbi Yosi sí. Continúa la Gemara explicando. Ula Omar, Hainutaima de Rabbanan. Ula explica cuál es la razón de Rabbanan. ¿Por qué Rabbanan opinan que el cuerno de la vaca efectivamente no sirve? Que de Rav Hizda. Como explicó Rav Hizda. De Omar Rav Hizda dijo Rav Hizda, mi pneima in kohen gadol nichnas bebigdei zav lifnai benifnim la voida voida. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué el sumo sacerdote no entra en Yom Kippur al lugar más santo? Lifnai benifnim es adentro de adentro, es decir, al Kodesh HaKadosh en el Santo Sanctorum. ¿Por qué es que el kohen gadol no entra al Santo Sanctorum en Yom Kippur con las ropas de oro? ¿Qué significa ropas de oro? El kohen gadol tenía dos conjuntos de ropa. Arba Begaden, 4 ropas que eran blancas, totalmente blancas, y 4 ropas adicionales que eran de diferentes colores, un color púrpura, un color rojo, un color celeste muy fuerte como turquesa, heiles se llama en hebreo, y además tenía hilitos de oro. Entonces, por cuanto tenía hilitos de oro, lo llamamos ropas de oro, ¿no? Que eran ropas todas de oro, simplemente tenían hilos de oro. El punto es, en Yom Kippur, justo hace poco terminamos Yom Kippur. En Yom Kippur, todos los trabajos del Beis Hamikdash que se hacían todos los días, los hacía el Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Él tenía ayudantes que le sostenían esto, le sostenían lo otro, lo ayudaban a cambiarse, etc. Pero el punto es que los trabajos los hacía él, propiamente dicho, los hacía él, las ofrendas, etc. Pero aquellos trabajos que eran comunes a todos los días, por ejemplo, en el Beis Hamikdash, en el templo, todos los días había 2 ofrendas. Tomet Shel Shachar, Tomet Shel Arbaim, una ofrenda a la mañana, una ofrenda a la tarde. Había diferentes trabajos. Todos los trabajos que eran comunes a todos los días del año, incluyendo Yom Kippur, el Kohen Gadol los hacía con Bigdei Zav, con las ropas de oro. Y todos los trabajos que eran específicos de Yom Kippur, por ejemplo, entrar en el Kodesh HaKadosh, traer incienso, que toires, al Kodesh HaKadosh, al lugar más santo de todo el universo, el Santo Sanctorum, donde estaba el arca, etcétera. En el primer templo, en el segundo no estaba el arca, no importa, lo vamos a ver más adelante. El punto es que todos los trabajos que eran exclusivos de Yom Kippur, el Kohen Gadol los hacía con las ropas blancas, no con las ropas de oro. No con las ropas de oro. Ahora bien, ¿por qué? Pregunta Rav Hizda, ¿por qué es que el Kohen Gadol no entraba con las ropas blancas, con las ropas de oro al Kodesh HaKadoshim? Pregunta Rav Hizda entonces, ¿por qué es que el Kohen Gadol no entraba con las ropas de oro al Kodesh HaKadoshim, al santo, lugar más santo, para hacer avoida, para hacer el trabajo de Yom Kippur? Porque el acusador no se vuelve en defensor nunca. Vamos a ver más adelante detalles sobre este tema. ¿Qué significa acusador y defensor? El pueblo judío, después de la entrega de la Toira, hicieron en Eil Gelazav, hicieron un becerro de oro, un ternerito de oro. Hay un montón de historias al respecto, Parshas Kisisa, en la Toira, no es el momento ahora para toda la explicación de la cuestión del becerro de oro. El punto es que era de oro. El oro se transformó en un acusador para el pueblo judío, es un category, es un acusador total, porque el pueblo judío hizo esta cosa de idolatría, de oro, etc. Ahora, este oro, que por así decir está ahí para acusar al pueblo judío por su pecado, incluso la Toira dice
que Dios va a recordar en cada uno de nuestros errores un poco de la cuestión del becerro de oro. El punto es que este cateigor, este acusador, no se puede transformar en defensor, saneigor, porque el Kohen Godel, el sumo sacerdote, entraba al Kodesh HaKodoshim, al lugar más santo del templo, para rezar por el pueblo judío, para hablar bien de ellos, para ser perdonados por sus pecados, para tener un año con braja, con bendición, etc. Entonces, algo que sirve para acusar al pueblo judío, que era el oro, no se puede transformar automáticamente en algo para defender al pueblo judío. Ein kateigor nace saneigor. Entonces, con esto explica Rav Chisda por qué el Kohen Gadol no entraba en el Kodesh HaKodoshim, en el Santo Sanctorum, en Yom Kippur con ropas de oro, porque tenían oro justamente. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos estudiando? Estamos hablando sobre Rosh Hashanah, sobre el Shoifar. Pues el Keren Apara, justamente, el cuerno de la vaca. ¿Qué es una vaca? Un ternerito es una vaca, es el hijo de la vaca. Y justamente lo que hicieron era un ternerito de oro. Entonces no me uses el cuerno de la vaca para tocar en Rosh Hashanah, para declarar el nuevo año y para dar un año de braja, bendición para el pueblo judío, con un cuerno de un animal que se utilizó para hacer idolatría. El ternerito de oro, el becerro de oro. En Kateigon nace Samego. No se puede utilizar ese cuerno ahora para defender al pueblo judío. Todo lo contrario, es un cuerno que está ahí está acusando al pueblo judío. Bien, una vez que establecimos esta regla en Kateigon nace Saneiger, que es una regla famosa, la Gemara va a analizar un poquitito más en profundidad esta regla. ¿Veloy? ¿Acaso no vemos situaciones en las cuales Kateigon nace Saneiger, el acusador se transforma en defensor? Vemos que usamos en Yom Kippur mismo la sangre de un toro para salpicarla en el Mizbeach Hazav, en el altar de oro que estaba en lo que se llama Kodesh, el templo. No voy a dar toda una clase de templo ahora, pero el templo tenía diferentes partes. Uno se llamaba Kodesh, otro Kodesh HaKodoshim. Kodesh significa santo, Kodesh HaKodoshim, santo sanctorum. En el Kodesh había diferentes cosas. Entre las cosas que había estaba la menorá, el candelabro, había una mesa con unos panes, 12 panes, y había un Mizbeach Hazav, un altar de oro donde también se ofrendaba incienso, todos los días de hecho. Pero en Yom Kippur, además del incienso, se salpicaba, el Kohen Gadol salpicaba dampar, la sangre de una vaca que habían ofrendado, un toro que habían ofrendado. Entonces, vemos que efectivamente la sangre del toro sí la aceptamos, a pesar de que el toro y el ternerito, el becerro, es todo lo mismo. Y esto está acusando al pueblo judío en forma constante por cuanto hicimos el becerro de oro. Pero esto sí lo utilizamos en el templo, porque salpicamos la sangre del toro. Entonces, Kateigon nace Saneiger, el acusador se transforma efectivamente en defensor. Responde la Gemara, no puedes compararme el concepto del oro en la ropa del Kohen Gadol con la sangre del toro que se salpicaba en el altar interior. Porque el altar de oro que era interior. Hoy el Vishtana y Ishtana. ¿Por cuánto acá estamos hablando de sangre? Cambió literalmente. Cambió. Esa es la traducción literal. Cambió. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vos ves la sangre del toro, no te das cuenta si es sangre de un toro, sangre de un chivo, sangre de una oveja, qué sé yo, es sangre. Entonces, no hay problema de en Kateigon nace Saneiger. Nada, el acusador no se transforma en defensor. ¿Acusador de qué? Eso es sangre. Ay, es sangre de un toro, es verdad, pero no se distingue. Pregunta la Gemara más adelante. Ok, la sangre es sangre, pero el oro al fin y al cabo es siempre oro. Oro en forma de un ternero, de un carnero, de un becerro. Oro en sangre de un becerro. Oro en forma de un becerro, o oro en otra forma, que me importa, es oro igual. Esto sí está claro que es oro. Al respecto de la sangre, yo puedo dudar, sangre de vaca, sangre de oveja, qué sé yo. Pero al respecto del oro es oro, no cambia esto. Entonces, pregunta la Gemara, ¿cómo es esto de que el acusador no se transforma en defensor? Porque es oro y el oro nos acusa por cuanto lo usamos para el becerro de oro. Cuando vos entrabas al templo, en realidad ninguno de nosotros entró ahí, ni entraba, etc. El punto es, en el templo mismo, en el lugar más interior del templo, el Santo Sanctorum, el Kodesh HaKodoshim, ¿qué es lo que había? Aaron, había un arca, que era una estructura de madera recubierta totalmente en oro. Capoires, la tapa de ese arca era una tapa maciza, enorme, un tefaj, tenía 10 centímetros macizos de oro, enorme era. Y Kerub
y estaban los ángeles cubriendo, grabados en esa tapa misma, unas formas de ángeles con unas alas, uno por sobre el otro, sobre el Aarón. Y esto era todo de oro, y oro macizo, excepto el Aarón que tenía madera también, pero el punto es que había un montón de oro en el Kodesh HaKadoshim. ¿Qué me venís a decir que en Kateiger nace Saneiger, el acusador que es el oro no se transforma en defensor? Acá se transformó en claro defensor, estaba en el medio del Kodesh HaKadoshim el oro. Responde la Gemara, no es un problema, el hecho de que había oro en el Kodesh HaKadoshim no es un problema. ¿Por qué? Hoite bal yakriv kamrina, que el pecador no traiga el oro en el interior, decimos. Por eso Rav Hizda decía que el Kohen Gadol no puede entrar con las ropas de oro al templo, él mismo, al Kodesh HaKadoshim. Él mismo está trayendo al lugar más santo del templo. Él mismo está trayendo el oro ahí adentro. Y acá el oro ya estaba ahí en el interior. Dios dijo que había que poner esas cosas ahí y Dios dijo que tenía que ser de oro. Entonces no es un problema. La persona misma no lo puede traer. Porque la persona, o sea, el Kohen Gadol no, obviamente. No es sumo sacerdote y menos a lo largo de generación tras generación, pero el punto es que el pueblo judío pecó con ese oro, con el becerro de oro. Entonces no podemos traerlo, digamos, a lo más profundo del templo, a lo más interior del templo. Entonces el Kohen Gadol no puede entrar con sus ropas de oro en ese lugar, pero el oro ya estaba ahí, porque Dios mandó a poner oro ahí. Pregunta adelante, sí, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, no puede traer oro al Kodesh HaKadoshim. Te voy a mostrar una situación en la cual el Kohen Gadol traía oro al Kodesh HaKadoshim. Vos me decís que no puede traerlo en las ropas, pues lo traía en otro lado. Ok, el oro que ya estaba ahí porque Dios mandó a poner un aro en un arca con oro y capoires, la tapa del arca y los ángeles ahí arriba, qué bueno. Dios mandó a hacer esto. Perfecto. Pero, y vos no podés ingresar con oro ahí. Pero el Kohen Gadol sí ingresaba con oro. Veja, preguntará que more más adelante, y kakafu machto. Cuando el Kohen Gadol entraba en el Kodesh HaKadoshim en Yom Kippur para traer incienso, ¿cómo traía el incienso? Lo traía en una palita y en una cuchara. Traía en una cuchara el incienso y en una palita traía unos carboncitos, brasas prendidos para quemar el incienso y hacía un montón de humo. Que de hecho Hasidus explica que de ese humo se transforma en el shach del azúcar, en el techo del azúcar. Es otro asunto. El punto es que el Kohen Gadol traía una cuchara y una palita, cuchara con incienso, palita con carbón ardiendo, de oro, ambas, y entraba al Kodesh HaKadoshim, y entraba al lugar más santo del templo. Vos me estás diciendo, en Kateiger nace Saneiger, me estás diciendo que el acusador no se transforma en defensor, el acusador es el oro, eso no se puede transformar en defensor del pueblo judío, en el Kodesh HaKadoshim, en el lugar más santo del templo, el Kohen Gadol sí entraba con esto. Paréntesis, que en realidad esto es parte de la discusión. Todo esto viene a que Rabbanan, nuestros sabios, no aceptan Keren Apara, el cuerno de una vaca, para tocar el shofar en Rosh Hashanah. ¿Por qué? En Kateiger nace Saneiger. Porque el acusador no se puede transformar en defensor. La vaca nos acusa, digamos, generación tras generación, el becerro de oro. Pero acá vemos que sí. Si el Kohen Gadol entraba con oro al templo, el acusador se transforma en defensor. Entonces, ¿por qué no podemos tocar el cuerno de vaca para Rosh Hashanah? Responde la Gemara, Hoite balis noe kambrina. Acá estamos hablando de que el pecador, o sea, el pueblo judío, que pecó con el oro, que no se embellezca con ese oro. De esto estamos hablando. Si el Kohen Gadol entra al Kodesh HaKadoshim, al Santo Sanctorum, con sus ropas de oro, la Torah dice, Lejobud y Lesifares, que las ropas del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, eran por honor y belleza. Para embellecer al Kohen Gadol, uno lo veía caminando, escuchaba los cascabeles que había en el final de las ropas. Impresionante ver al Kohen Gadol vestido con esas ropas. Eran lejobod de Lesifares, era para belleza del Kohen Gadol, honor y belleza, gloria y belleza. Entonces, si el Kohen Gadol va a entrar con las ropas de oro al Kodesh HaKadoshim, ¿qué haces con esta cosa embelleciéndote? En Kateiger nace Saneiger. El acusador no se puede transformar en defensor. Pero si el Kohen Gadol entraba con una palita y una cuchara de oro al Kodesh HaKadoshim, esto no es para embellecerse. Esto es parte de la mitzvah de Yom Kippur. Parte de lo que había que hacer en Yom Kippur, llevar al Kodesh HaKadoshim, al lugar más santo del templo, incienso y brasas para quemar el incienso. Esto no es parte de la belleza del ser humano. De ninguna manera. ¿Cómo se aplica esto? Esto es interesante, Toys, es muy cortito pero muy importante. ¿Cómo aplicamos esto
al shofar, que estábamos discutiendo que el shofar de vaca, es decir, perdón, el keren de vaca, el cuerno de la vaca no se puede utilizar para tocar el shofar. ¿Dónde está la belleza en el cuerno de la vaca por el cual, por cuanto es algo de belleza, no podemos tocar cuerno de vaca en Rosh Hashanah? En caso del Kohen Gadol, las ropas del Kohen Gadol son para belleza, lejos de los sifares, para honor y para belleza. Entonces no las puedo utilizar en Kategor no se negro. El acusador no se transforma en defensor. Pero en el caso del cuerno, ¿cuál es la belleza del cuerno por la cual no lo podemos utilizar en Kategor no se negro? El acusador no se transforma en defensor. Entonces se explica. La persona se está embelleciendo en la voz del shofar, en el sonido del shofar. En el sonido del shofar. Continúa la Gemara preguntando, sí, el problema es que el oro en las ropas del Kohen Gadol genera jobod sifares, belleza para el Kohen Gadol. Entonces que nunca se ponga ropas de oro, ni siquiera fuera del Beis Hamikdash, fuera del Kodesh HaKadoshim, quiero decir. Eso es mi bajutz, de afuera. Por eso la Gemara pregunta, existen las ropas de oro fuera del Kodesh HaKadoshim. Si realmente en Kategor no se neger, si el acusador nunca se transforma en defensor, y el acusador acá es el oro, y estaba metido en las ropas del Kohen Gadol en forma de hilos de oro, entonces que nunca se ponga esas ropas. Responde la Gemara, mi bifnim kamrinan. El problema es adentro. Adentro quiere decir en el Kodesh HaKadoshim, el lugar más santo, no podés entrar con las ropas de oro. Esto es lo que está explicando Rav Hizda. Afuera sí podés entrar. Ah, ¿sí? Afuera sí puedes estar con las ropas de oro. Ah, sí, afuera sí. Shofar nami bajutzu. El shofar, ¿dónde se toca? El shofar no se toca en el Kodesh HaKadoshim. No se hacía sonar en el Kodesh HaKadoshim, en el Santo Sanctorum, en el lugar más santo del templo. El shofar se hacía sonar afuera. Y no solamente afuera del Kodesh HaKadoshim, en todo el mundo. Entonces, ¿por qué no aceptamos Kategor nace Sanegor? El acusador, la vaca esta, el cuerno de la vaca, se debería poder transformar en defensor, por cuanto no estamos hablando de dentro del Beis Hamikdash. Ahí acepto que el acusador no se transforma en defensor, pero fuera del Beis Hamikdash sí, fuera del Kodesh HaKadoshim sí. De hecho, el Kohen Gadol se vestía con las ropas de oro. Acá tenemos dos componentes de acusador. Componente número uno es el oro, componente número dos es la vaca. Porque era una vaca de oro, un ternero de oro, lo que sea, becerro de oro. El punto entonces es, acepto que en el lugar más santo no se transforme el acusador en defensor, pero fuera del lugar más santo sí. E incluso estamos aceptando que el Kohen Gadol se vestía con ropas de oro fuera del Kodesh HaKadoshim. Entonces el acusador se transforma en defensor. ¿Por qué no podemos usar el cuerno de vaca fuera del Kodesh HaKadoshim? Que igual nunca se tocaba ahí, pero quiero decir, fuera del lugar en donde no aceptamos que el acusador se transforma en defensor, ahí sí aceptamos, fuera de ese lugar sí lo aceptamos. Responde la Gemara, por cuanto el shofar se usa para que Dios recuerde, sea lo que fuera que quiere decir, no importa, para que Dios recuerde al pueblo judío, preste atención a las necesidades del pueblo judío en la práctica de todos los seres humanos, porque Rosh Hashanah ya estudiamos, que es todos los seres humanos pasan frente a Dios como ovejitas, todos, por cuanto esta es la razón de ser del shofar, que Dios nos recuerde, es similar a estar dentro del lugar más santo del Beis Hamikdash. Entonces, el shofar, que es algo tan importante, no aceptamos que sea de vaca. Esto es lo que opina Rabbanan, nuestros sabios, por cuanto de vuelta. En Kategor nace Sanegor. No, el acusador no se transforma en defensor. Y esto solamente se aplica al lugar más santo. Pues el shofar es algo tan especial que es como estar en el lugar más santo, y ahí todo el mundo está de acuerdo. En Kategor nace Sanegor. El acusador no se transforma en defensor. Veatana mi precio en cámara. Momento. Al final, Rav Hizda, que es el que dio comienzo a todo este párrafo, estaba diciendo que la razón de Rabbanan, la razón por la cual Ula, que dijo el nombre de Rav Hizda, la razón por la cual Rabbanan no aceptan el cuerno de vaca es por toda esta cuestión de que en Kategor nace Sanegor, el acusador no se transforma en defensor. Pero eso no es lo que dice la Mishnah. ¿Qué dice la Mishnah? Mi precio keren, porque es un cuerno, keren, en términos de cuerno, pero como keren, no como shofar.
Porque es un keren. La Mishnah no dice al final. La Mishnah debería haber dicho, la Rabbanan dicen, en categoría nace sanegel. ¿Ok? El acusado no se transforma en defensor. Lo podemos aceptar. Pero no dice eso la Mishnah. Dice keren. Responde la Gemara, Jada be'oid ka'amar. Es verdad. Hay una razón y hay otra más. Jada de en categoría nace sanegel. Por un lado, el acusador no se transforma en defensor. Ve'oid. Y más aún, mi presheu keren. Porque es un keren, es un cuerno en forma de keren y no de shoifar. Rabbi Yosi. Ok, Adkan, hasta acá entendimos lo que opina Rabbanan, nuestros sabios. Es un keren. Ok, Rabbi Yosi no está de acuerdo con esto de que es un keren, porque también se llama shoifar para Rabbi Yosi. Ok, lo podemos aceptar. Pero ¿qué hace Rabbi Yosi con toda esta lógica que acabamos de explicar ampliamente? En Kateigon Nasesanegel. El acusador no se transforma en defensor. ¿Qué hace Rabbi Yosi con esto? Rabbi Yosi, Omar Leja, Rabbi Yosi te explicaría lo siguiente. De que Amras en Kateigon Nasesanegel, vos decís que el acusador no se transforma en defensor. Esto es adentro. Adentro, efectivamente, en las cosas más santas, en las avoides, en los trabajos, en el Beis Hamikdash, en Yom Kippur, en Kateigon Nasesanegel. Es verdad, el acusador no se transforma en defensor. Pero hay shoifar, este asunto del sonido del shoifar, etc. Mi bachutzu. Es algo que está afuera. No es propio, no es una avoide del Beis Hamikdash. Si bien en el templo también se tocaba el shoifar, pero no es un trabajo específico del shoifar. Del templo, quiero decir. Tocar el shoifar no es un trabajo específico del templo. Y si me vas a querer decir que el cuerno de vaca se llama keren y no se llama shoifar, kol shoifar es namikru keren. Todo lo que se llama shoifar también se llama keren, y Rabbi Yosi ya trajo sus versículos para probar este asunto. Entonces Rabbi Yosi no tiene problema con el concepto de Kateigon Nasesanegel, que el acusador no se transforma en defensor, porque esto es en lo más profundo que tiene que ver específicamente con Yom Kippur, más profundo dentro del templo. Y shoifar no tiene que ver con el templo. No está limitado al templo, no está supeditado al templo ni en espacio ni en tiempo. Hay mitzvot que solamente se cumplen en la época en que existe el templo, y si no existe el templo no se cumple la mitzvah. Hay mitzvot que solamente se cumplen dentro del templo, y si no está el templo no se cumple la mitzvah. El shoifar no tiene nada que ver. El shoifar se cumple con templo, sin templo. Y esta es la opinión de Rabbi Yosi, y que podamos ver el Beis Hamikdash construido rápido en nuestros días y festejar la fiesta de Sukkot en el Beis Hamikdash, con el lulav, con las 4 especies, con la azúcar, etc. Todos juntos, Kol Israel, Leishev Besuka Ajas, todo el pueblo judío son apropiados para sentarse en una misma azúcar, rápido en nuestros días, con la construcción, la venida de Moshiach y la construcción del Beis Hamikdash, del templo.